Hola, ¿cómo están? Soy Cintia López y me da mucho gusto saludarlos en una emisión más de Capsulitas de Fe, Esperanza y Amor. Sean todos ustedes bienvenidos. Recuerda que estamos con nuestra serie Protegiendo a nuestros niños, niñas y adolescentes y el día de hoy queremos continuar platicando con ustedes y el tema que traemos es cómo enseñar a nuestros hijos a controlar sus emociones conforme a la palabra de Dios. Cuando hablamos de emociones, debemos de reconocer que como padres estamos enfrentando un gran problema con nuestros hijos. Estamos viendo que está surgiendo una generación de niños impulsivos, una generación de niños impacientes, una generación de niños que no saben controlarse. Entonces estamos enfrentando un terrible problema. Los niños hoy en día quieren todo en el instante, quieren todo, que se les resuelva todo de manera espontánea, de manera instantánea, y si no es así, lo más probable es que hagan un berrinche cuando se tratan de niños pequeños. Y quizás como padre nos preguntemos si esto es normal, si es una etapa que pasará, qué debemos de hacer, debemos de dejarlo pasar por alto o no. Entonces, el día de hoy tratamos de extraer una pequeña enseñanza respecto a qué podemos hacer nosotros como padres y cómo podemos aprender a manejar este tipo de emociones con nuestros hijos. Lo que debemos saber nosotros como padres, tú y yo como padres, es que estamos en medio de una sociedad que no está fomentando el autocontrol, el dominio propio y la paciencia. Al contrario, está fomentando las cosas instantáneas y la permisividad. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, de que estamos siendo bombardeados por una sociedad en donde cada día se les está permitiendo a los niños hacer lo que quieran y que ellos sean los que manden. Entonces nosotros como padres debemos de informarnos e ir más allá de qué es lo que podemos hacer ante estas situaciones que estamos viviendo. Es importante que tú y yo como padres les enseñemos a nuestros hijos a controlarse. Quiero platicarte que existió un estudio hace muchos años que se realizó en niños de 4 años de edad, a quienes se les otorgó un dulce y se les dijo que podían comerlo en ese mismo instante. Pero se les dijo, si ustedes esperan por un ratito más, tendrán como premio otro dulce adicional. Resulta que todos los niños decidieron esperar un rato más para obtener ese premio que se les había prometido. Cuando estos niños tuvieron 18 años, los observadores llegaron a la conclusión de que estos niños tenían un mejor comportamiento, tenían una mejor relación con sus semejantes, con las personas que estaban alrededor de ellos y podían relacionarse de mejor forma y sobre todo tenían mejores calificaciones que el resto de los niños que no habían logrado esperar. Entonces, ¿qué sucede? La paciencia que los niños aprendieron a los 4 años jugó un papel determinante en su crianza a lo largo del futuro. Es necesario que tú y yo como padres aprendamos a enseñar y sobre todo a lograr que nuestros hijos desarrollen la paciencia para que ellos puedan conducirse correctamente en todas las cosas relacionadas con su futuro. También es importante que nosotros como padres sepamos cuáles son las consecuencias que nuestros hijos enfrentarán si nosotros no les enseñamos a desarrollar la paciencia. Existe un doctor llamado Dan Kindlon que él dice que cuando nosotros no enseñamos a desarrollar la paciencia y la espera en nuestros hijos no hacen las conexiones neuronales en su cerebro necesarias para que ellos puedan realizar situaciones adecuadas cuando se les presenten diversas situaciones en su vida. Ellos necesitan entender y practicar el proceso de la paciencia para que su comportamiento vaya enfocado de acuerdo a las necesidades y para eso tiene el cerebro que entender, hacer las conexiones necesarias y es nuestra responsabilidad enseñar esto a la edad temprana a nuestros hijos. Pero
Quizá te estás preguntando, ¿y qué podemos hacer como padres para poder enseñarle el autocontrol a nuestros hijos? Pues una de las cosas que podemos hacer es ser primero el ejemplo de ellos. Si nuestros hijos ven que nosotros nos desesperamos, que no nos gusta esperar, que nos saltamos la fila, que interrumpimos cuando una persona está hablando, que nos desesperamos si nos toca esperar un poco de tiempo en largas filas y nuestros hijos ven las actitudes que nosotros tenemos, pues difícilmente ellos van a poder imitar lo que nosotros como padres queremos que ellos aprendan. Entonces necesitamos que ser ejemplo, poder autocontrolarnos nosotros. Y me encantaba una caricatura que vi, le llaman memes, que decía que una de las cosas más difíciles que los padres enfrentamos es el hecho de aprender a autocontrolarnos. Y es cierto, nosotros tenemos que aprender a autocontrolarnos para luego ser ejemplo de nuestros hijos y luego poder transmitirles las cosas necesarias que nosotros les queremos enseñar a ellos. Entonces, nosotros tenemos en primer lugar que desarrollar la paciencia en nosotros mismos. Si es algo muy difícil, te lo digo a título personal, lucho día a día con esas situaciones, pero sí tenemos que ser conscientes que tenemos que desarrollarlo en nosotros para poder transmitirlo luego a nuestros propios hijos. Lo segundo que podemos hacer como padres para poder enseñar a nuestros hijos es decirles que toda acción trae consecuencias. Toda acción que ellos hagan trae consecuencias. Si ellos son impacientes, tendrán sus consecuencias. Y si ellos son pacientes, también tendrán sus consecuencias, solo que consecuencias buenas. Entonces necesitamos platicar con nuestros hijos, mostrarles cuáles son las consecuencias de sus actos y que ellos puedan tomar las decisiones correctas. Quiero compartirte lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 6:7, que dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre cosechare o sembrare, eso también segará. Entonces, nuestros hijos deben de entender que todo, absolutamente todo lo que ellos hagan, trae consecuencias. Otra de las cosas que podemos hacer nosotros como padres es darle ánimo a nuestros hijos. Cada vez que nuestros hijos van avanzando en esto de autocontrolarse, en esto de tener paciencia, felicítalo. Dile, vamos bien, muy bien, sigue así, dale ánimo. Recuerda lo que dice la palabra de Dios, lo que sucede a las personas que no saben controlar su carácter. Y eso lo podemos encontrar en Proverbios 16:32. Que dice lo siguiente: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Es mejor tardar en airarse, es mejor aprender a controlarse, y eso debemos de transmitirlo a nuestros hijos. Otra de las cosas que podemos hacer con nuestros hijos es practicar. Es ensayar como padres con nuestros hijos diferentes tipos de situaciones y preguntarle a ellos qué harían ante esta o esta situación. Y ya nosotros podemos ir instruyendo, esto está bien, o sugiero que en vez de esto hagas lo otro. Te recomiendo que si tus hijos son pequeños, que puedas usar como apoyo títeres o juguetes o algo que se les haga como más didáctico a ellos para entender qué pueden hacer ante diferentes situaciones. Recuerda lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 29:11, que dice: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. El último tip que te puedo dar para desarrollar paciencia y autocontrol en nuestros hijos es que tú como padres seas paciente. Que recuerdes que este es un proceso largo y lento. Así lo dice el libro Teach Your Children Well,
o enseña a tus hijos bien, donde dice que a veces cuando estamos enseñando toda esta parte del autocontrol de las emociones y el poder ser paciente en nuestros hijos, vamos a encontrar unos días en que progresamos muy bien y otros días nos vamos a encontrar con que retrocedemos y volvemos al punto inicial y luego vamos avanzando nuevamente. Y así es esto. Recordemos que nuestros niños son niños en primer lugar, no son personas maduras y necesitamos nosotros entenderlos también, instruirlos y sobre todo tenerles paciencia. Que esta capsulita haya sido de bendición para ti y si así lo fue, te invito a que la puedas compartir con más padres para que juntos protejamos la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes. Te envío un fuerte abrazo y deseo que la bendición de Dios esté contigo hoy y siempre. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.